¿Cómo actúa el sistema nervioso? ¿Qué es el sistema nervioso? Y de ahí viene todo lo que vamos a ver. ¿Qué es el sistema nervioso? ¿Qué creen ustedes que es el sistema nervioso? En 3 o 4 sentencias rápidas, ¿qué entienden ustedes por el sistema nervioso? Ahorita ya nomás. ¿Alguien que me diga? Señales. ¿Qué más? Comandos. Aquí tengo la... Pero quiero que me lo digan antes de que lo miren. No se mira de todos modos, ¿verdad? No quiero que se miren. ¿Cómo pueden ustedes sintetizar el sistema nervioso? Y eso tiene que ver con neurociencias también, porque eso es lo que pasa. Y con eso voy a dejar a la doctora. Dicen señales, ¿qué más? ¿Qué piensan ustedes de lo que han aprendido hasta aquí del sistema nervioso? Nomás nosotros vimos algunas cosillas por ahí, muchos nervios periféricos, pero ahora vamos a ver el sistema nervioso central. Centro de control. A ver, vamos a ideas, 2, 3 ideas rápidas. Aferencia y eferencia. Aferencia y eferencia, ok, ya se va concretando el pensamiento. ¿Qué más? Recepción, integración y acción. Muy bien, recepción, integración y acción. Bueno, está mucho mejor. Entonces, recibimos la información, la integramos y hacemos una acción, pero la acción ¿cómo debe de ser? La acción ¿cómo debe de ser? Esa es la importancia de esto. ¿Cómo debe ser la acción? ¿Cómo debe ser la eferencia? Ya recibimos la información, la integramos y ¿cómo debe ser la eferencia? Rápida. Inmediata. Rápida, inmediata, pero ¿cómo debe ser? Precisa. Precisa, muy bien, debe ser precisa. Entonces, cuando eso pasa, el sistema nervioso está íntegro. ¿Sí? Una conducta, si no pasa eso, yo tengo una eferencia, un estímulo, lo que sea, lo integro y tengo una respuesta adecuada. ¿Sí? Si alguien me agrede o si alguien me dice algo, yo lo integro y no voy a agarrar un cuchillo y lo voy a matar, ¿verdad? No va a pasar eso, ¿verdad? O sea, tiene que ser una respuesta adecuada porque nosotros tenemos área prefrontal que va a hacer que se integre adecuadamente y miramos consecuencias. ¿Se dan cuenta cómo todo es así? Y de ese síntesis vamos a correr. ¿Está bien? Una respuesta, un estímulo se integra, hay una respuesta adecuada y así es el sistema nervioso. ¿Okay? Y entonces con eso ya empezamos. A ver si me salen las letras, ¿verdad? Sí. Ok, chicos, buenas tardes. Si alguien sabe de cómo ver el proyector para que se vea más centrado, porque es probable que estas letras no se alcancen a ver o si pueden ver toda la pantalla que se proyecta. Igual si van a ver. ¿Se me duermen? No sé, estoy nueva en esta aula. Ahí está, ¿no? Sí, a ver, ahí lo saco. A menos que queden unas prendidas. Sí, Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Así que les voy a pedir que cuando yo les pregunte algo, sí contesten y cuando no les pregunte, pues estén en silencio, por favor. Bien, como ya empezó el doctor, les hizo una pregunta a ustedes que creen que ven neurología. Ahora les voy a hacer la pregunta, ¿ustedes qué creen que es neurociencias o qué abarca neurociencias? ¿Uno? Recuerden que aquí el tiempo vuela y tenemos que avanzar. ¿Alguien? Neurociencias. ¿Los estímulos? Neurociencias, no cerebro. ¿Filosofía qué? ¿Parte o qué creen que es neurociencias o qué abarca neurociencias? Bueno, sí, filosofía puede ser una parte. ¿Qué más?
estudia la anatomía, fisiología, gracias, del cerebro. Le falta cerrar. ¿Qué ciencias? Porque lleva la palabra ciencia. Neuro. ¿Quién más? Las conductas del cuerpo. Conductas, cómo respondemos a algo, también lo estudia. ¿Qué más? Entonces, ¿yo como médico puedo ser parte del mundo de neurociencias? Sí. Para empezar, no soy médico. Yo como químico, ingeniero bioquímico, ¿puedo ser parte del mundo de neurociencias? No. Sí, porque tenemos que ver moléculas químicas en cerebro. ¿Ustedes como médicos son partes del mundo de neurociencias? Sí, porque en alguna parte ustedes tienen que conocer anatomía, fisiología y si les gusta mucho el cerebro, pues se van a neurología, ¿no? Y bueno, para que ustedes se sorprendan o si tenían miedo de decirlo, es lo que les digo que no se lee bien, pero si no se lee bien, no sé cómo acomodar la pantalla. Yo sé cómo. ¿Ya? Más inteligente la computadora. Oh, miren, tiene cerebro. Ok, entonces miren, vamos a ver un poco de historia porque siempre es bueno saber desde cuándo nació esto. Registros hay desde el tiempo antiguo. ¿Quiénes involucran todo esto? Como estaban diciendo, pues distintas disciplinas. Y sí entra la filosofía, entra la física, porque luego vamos a ver física, química, entran los químicos, luego los médicos, entran los biólogos, mucha biología celular, entran los psicólogos, también entran en esa área que todos pueden aportar algo para el área de neurociencias. Y a lo largo de los años se ha registrado que muchas personas aportaron información. Por ejemplo, hay registros de 7000 años atrás que ya hacían unos... ¿Saben ustedes qué es trepanación? ¿Qué? ¿Trepanación? Así es perforan el cráneo y para entrar a lo que es el cerebro. Entonces ya hay registros, se encontraron un papiro donde más o menos indicaba cómo se tenía que hacer. Ahora ya te lo ponen en un estereotáxico, colocan el cráneo, bueno, el cuerpo con la cabeza y por unas coordenadas y llegan al área exacta donde quieren hacer una manipulación, sacar un tumor, hacer un corte, etc. Una extirpación. Bueno, hay registros de 1700 años antes de Cristo, de la primera cirugía. Luego tenemos a Hermión, que este señor de Crotona lo que hizo, fue de los primeros que dijo, la luz que vemos entra por los ojos y si ustedes han visto el nervio óptico, entonces él empezó a estudiarlo y se transporta a través del nervio óptico para entrar al cerebro. Entonces ya hay registros que él empezaba a observar. Después se descubrieron más cosas, pero fue de los primeros y miren cuántos años atrás, ¿no? Hace más de 2500 años. Después tenemos a Hipócrates, que él pensaba, filósofo. El cerebro tiene la función de ¿qué? De inteligencia, ¿de qué más? De conciencia. Siguen los registros. Y si se dan cuenta, hacemos un brinco enorme. ¿Por qué? ¿Alguien me quiere decir por qué? La Edad Media. ¿Sí lo saben? La Edad Oscura, la Edad Media. No había nada. No se estudió nada. Pues no, era la era del oscurantismo, no sé, nadie estudiaba, habían otras prioridades, conquistar en vez de analizar y estudiar. Y bueno, hasta 1800 se empieza a registrar nuevos datos de neurociencias importantes, por ejemplo, Theodore Schwartz, que ahí dice que pone la teoría celular. ¿Cuál es la teoría celular? Eso lo saben. Niños, despierten. Me da miedo caerme aquí, no vayan a grabar. ¿Teoría celular? ¿De qué estamos hechos? De células. Base de células. Luego él mismo, él era influenciado por otro amiguito, tenía una buena influencia, y esta persona le decía, ¿por qué no sigues investigando? ¿Por qué no investigas aquí? Y empezó a ver, bueno, vimos que somos de células, ¿por qué no sigues investigando los órganos? Encontró los nervios y también encontró que los nervios, estas células, las neuronas aquí cerca del esófago, estaban recubiertas de algo. Y entonces, ¿qué descubrió él? La famosa ¿qué? Células de Schwann. Por eso tiene su nombre. Bueno, se debe a Teodoro, 1830. Después nos saltamos un poco más y empezamos con los arquitectos, así les llaman, del cerebro, Ramón y Cajal. ¿Alguien sabe de dónde es por el apellido? Ay. Está en español, ¿no?
español. Él es español y empezó a dibujar. Él era muy buen dibujante y empezó a dibujar las neuronas. ¿Qué hacía él? Que tenía un microscopio sencillo, no como los que tenemos ahora electrónicos y con mucha amplitud, sino con un microscopio sencillo, colocaba, no puse la foto ahí, pero colocaba de alguna manera como un bracito, y entonces lo que él iba viendo, ese brazo estaba conectado con un lápiz y lo iba dibujando. Lo que él supuestamente veía aquí, una neurona, lo empezó a dibujar con el movimiento en el lápiz. Y se tienen los primeros registros, ahorita les voy a enseñar, después ustedes lo pueden buscar. Entonces, él es descubridor, ilustrador de la Organización Histológica del Sistema Nervioso y se le conoce como el padre de las neurociencias. También él encontró la ley de la polarización dinámica de las células nerviosas. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver el próximo lunes para que de una vez ustedes lo investiguen, pero les adelanto algo. Él veía si las neuronas reciben una señal, dónde entra, dónde llega la señal y a dónde se va. Debe de haber una entrada y debe de haber una salida. Entonces él empezó a analizar eso y vio que estaba polarizado. Por un lado entra la señal, se transmite y va hacia otro lado. Después ya se descubrió bien cuáles son las dendritas, los axones, etc. Y por fin, hasta 1969 ya surge la Sociedad de Neurociencias y se establece como una ciencia ya bien. Esta Sociedad de Neurociencias es una de las más grandes del mundo, está en Estados Unidos y hace 3 años cumplió 50 años. Y muchos científicos alrededor del mundo, de todas las áreas que ya les comenté, se reúnen por ahí de octubre o noviembre para presentar trabajos actualizados que han descubierto. Si pensabas que ya estaba todo descubierto, no. Van a ver que cada vez se encuentran cosas más fascinantes para poder comprender nuestra conducta, cómo nosotros funcionamos. Bueno, aquí les presento, bueno, antes de continuar, si tienen dudas, alcen la mano. Si quieren participar, alcen la mano, siempre se toma en cuenta esto. Esta es una de las fotografías de Santiago Ramón y Cajal, está de 1890, perdón. Como les comenté, España, espero que no se les olvide. Son datos que ustedes deben de saber, pues porque son los principales en el área de la salud. ¿Qué más hizo Ramón y Cajal? Si se les olvida de dónde era, al menos no se les olvide que ganó un premio Nobel, junto con otro compañero, Camillo Golgi, que ya se lo imaginan que descubrió él. Bueno, entonces por un lado España, por otro lado Italia, encontraron, se ganó el premio Nobel de Medicina en 1906. Reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. Entre los dos, en distintos lugares, descubrieron en tiempos similares las estructuras del sistema nervioso. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, si yo descubrí algo aquí iba a decir mi Chiapas, pero no, soy en el norte, aquí en Nuevo León, lo publico y justo en China alguien también lo encontró al mismo tiempo y salieron la información al mismo tiempo, entonces, y no tenemos conexión, si es algo importante o por así decirlo, entonces se reconocen a las dos personas que lo encontraron en el momento o que aportaron la misma información sin que ellos supieran. Ahora tenemos correo electrónico, llega súper rápido la información, tenemos los artículos, le das un clic y abre súper rápido. Antes, no. Antes ni siquiera sabía que existía uno o tal vez se oía de que estaba alguien más. Pero se reconocieron los trabajos de los dos y así se hace. Bueno, se grabaron la imagen del dibujo de Cajal. Ahora ya no lo vemos así. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Bueno, este trabajo, bueno, no este trabajo, pero esto salió a base de que un científico en Old Spring, sí, en Nueva York está esto, hizo un ratoncito que se le llamó Brainbow, lo pueden ustedes buscar, ya tiene años, y utilizó una tecnología donde ponía ciertas proteínas que emiten una fluorescencia. Esas proteínas, ustedes, las únicas que tal vez conocen es la de la luciérnaga, que es color amarillo verdoso, ¿no? Entonces se llama luciferasa. Bueno, hay otras que emiten otras intensidades de luz, como las que ustedes pueden observar ahí, azul, morado. Entonces cuando se van mezclando dan estos colores. Bueno, este científico lo que hizo es que cuando estaba en el neurodesarrollo o en el desarrollo, o más
células, los gametos sexuales, introdujo este sistema para que cuando se desarrollara el sistema nervioso central, todas las que iban a una estirpe celular, cuando hablo de estirpe celular es que ya está diferenciado. A ver, quiero saber, biología y biología molecular ya llevaron, ¿verdad? Sí. ¿Hablaron diferenciación? ¿Células madre? ¿Sí conocen las palabras? Si no conocen, alcen la mano para explicar, porque según yo ya vieron eso. Ok, entonces en un periodo desde el desarrollo las células progenitoras están indiferenciadas. ¿Qué quiere decir? Que no se sabe qué son. Está la célula y tiene toda la información requerida. Pasan los días y van diciendo, yo me voy para hacer este tipo de células, y tenemos las del sistema nervioso. Después esas células se pueden seguir diferenciando para formar todas las células del sistema nervioso, que entran las células gliales y los distintos tipos de neurona. Bueno, metieron este sistema ¿con qué objetivo? Para que todas las que fueran de una misma estirpe fueran de un color, ¿sí? Y las distintas células gliales fueran de otro color. En este caso estaban hablando solamente de las neuronas, y ustedes pueden ver cómo están las neuronas de distintos colores para poder observar cómo se conectan entre ellas. Posteriormente, estos ratones, que han de ser muy caros, se compran en otros laboratorios para que las personas puedan seguir investigando. Entonces, gracias a un personaje podemos ver el rainbow, colores, el cerebro de colores, y poder analizar su estructura, la sinapsis, con quién conectan y hacia dónde conectan en el cerebro. Interesante, ¿no? Eso ha ayudado mucho a comprender la comunicación neuronal. Ahora tenemos eso. Comparemos los dibujos. Antes ellos se ponían a dibujar y ahora, gracias, tenemos tantos equipos que nos escanean el cerebro o todo el cuerpo y podemos estudiar cada una de las células hasta en 3D y ver composiciones, densidades, etc. Todo eso gracias a neurociencias, algún físico asociado con algún biólogo empezaron a hacer esos estudios para estas maquinarias que puedan ser funcionales. Entonces muchos entran aquí en el área de neurociencias y hacen sus aportes. Bueno, entonces ¿qué abarca aquí el sistema nervioso? Ya metiéndonos un poco, es lo que estaba comentando a ustedes y el doctor al inicio de la clase, que tenemos una señal de entrada. Gracias a Dios tenemos 5 sentidos y estos sentidos están recibiendo una señal a la cual vamos a llamar aferente. Aferente que entra. Asócienlo, por favor, no se les vaya a olvidar. ¿Dónde tenemos esta señal? Pues, a ver, díganme. ¿Esta señal aferente por dónde entra? A ver aquí. Piel, ¿qué más? Ojo, vista, vista. ¿Qué más? Los 5 sentidos, sí, pero díganme los órganos. La nariz, ¿dónde? ¿Qué más? Lengua. Y también podemos tocar, ¿no? Por eso sabemos que cuando vamos caminando, y lo vamos a ver más adelante en clases, cómo sabemos que tenemos que caminar y de repente si vemos por ahí un objeto nos movemos. Y a veces no, y chocamos, ¿no? Somos distraídos. Pero bueno, esa señal que estamos recibiendo, estamos percibiendo, entra a nuestro cerebro, tenemos unas neuronas que lo tenemos ahí en verde que se llaman interneuronas, y estas relacionan y eliminan las señales que no nos interesan. Porque si ustedes pusieran atención a todos los ruidos, pues ya estaríamos medio locos, ¿no? Escuchando cómo tosen, cómo lloran, cómo esos ruidos así, martilleos, como trago, o sea, todos esos ruidos, si los estuviéramos realmente sintiendo todos al mismo tiempo, pues es mucha señal que de repente ya no sabríamos qué hacer. Entonces, gracias a Dios, nuestro cerebro va eliminando lo que no es importante para ti en ese momento. Bastante interesante, pero eso no lo hace en una hora. Como cuando les pedimos, a ver, contesten 5 minutos, 10 minutos, no, son milisegundos. Contesta una rápida y esa se llama señal de salida o eferente. Y la respuesta que es de la señal de salida es de movimiento, por eso es una señal motora. ¿Y qué va a pasar? Si yo, no sé si esto está frío o está caliente, no sé. Pero si yo lo toco y está caliente, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a seguir agarrando? Entonces no tengo bien mi sistema ahí, mi señal de recepción. Lo tengo que soltar y la respuesta debe de ser rápida. ¿Por qué? Porque estás recibiendo un daño.
igual ustedes ahorita se están durmiendo porque mi voz es tan dulce. Dice, me voy a dormir. Entonces estoy respondiendo, ¿no? Otro dice, no, tengo que poner atención, tengo que aprender. Y tomo mucha agua. Por cierto, deben de estar tomando agua cuando están recibiendo más que nada sus clases, porque el cerebro necesita mucho y ayuda a la retención. Bueno, aunque luego van al baño. Ok, entonces este es nuestro sistema que vamos a estar abarcando y es como nuestro cerebro está funcionando. Entonces tiene dos manos, derecha e izquierda. Una recibe la señal, es la señal que aferente, él lo procesa todo y responde con la otra mano, bueno, no con la otra mano, sino responde con la señal eferente, con una respuesta, un movimiento. Si estás hablando de que tienes que mover, si estás hablando de que tienes que cerrar los ojos porque te está entrando viento, polvo, pues también es mecánico, pero si tienes que contestar, ¿cómo te llamas? Entonces él me respondió a la pregunta. También es movimiento, tuvo que articular su boca, pero para que saliera su nombre tuvo que haber un sistema de recordar cómo me llamo y decirlo. Y fue muy rápido. Si lo vieron, ¿no? No tardas, a menos que te guste mucho la persona y en ese momento se te olvida todo. También tiene que ver algo químico, porque se activa una área de tu cerebro y se desactiva la de que estás para responder y te quedas mudo. No sé, un minuto, te desmayas y ya te vienen a levantar, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas son procesos químicos que vamos a ir aprendiendo. Este es un en vivo de cómo puedes, la respuesta anterior, te recibes la señal aferente y tenemos una señal eferente de respuesta en el movimiento muscular. Ok, ahora nos vamos a echar un clavado a este órgano tan bonito que es el cerebro. Datos curiosos que ustedes pueden presumir con su familia, su mamá. Hijito, ¿qué aprendiste hoy? Mami. ¿Qué le van a decir? Hoy aprendimos del cerebro. Bien, ¿cuánto pesa el cerebro? Ustedes van a encontrar estadísticas de cómo se va relacionando, que cuando eres bebé el cerebro tiene un mayor volumen comparado con la del cuerpo y conforme vas creciendo el porcentaje va disminuyendo, ¿no? Cuando ya eres grande, pues el cerebro ya tiene el tamaño que va a tener cuando eres una persona adulta. Una persona adulta, si eres caballero, hombre, XY, tiene un peso de 1.350 gramos o 1.350 kilogramos y por eso dicen que los hombres tienen el cerebro más grande si lo comparamos con el de las mujeres, que no es tanto, son 100 gramos. Pero esos 100 gramos no quiere decir que tengan más neuronas. Son 100 gramos de agua y de grasa, lo que tienen el sexo masculino comparado con las mujeres. Y miren, aquí tenemos un dato importante en esta fotografía. En azul o verde, no sé qué color vean ustedes, la parte superior es el de cerebro de hombre y en morado tenemos el de una mujer. Conforme van pasando los años, bueno, aquí va creciendo según la proporción del cuerpo, tenemos algo elevado y posteriormente aquí tenemos el peso, ¿no? 1.350 hombres y por allá abajito las mujeres. Si se dan cuenta cómo va disminuyendo a través de los años, cada año ustedes van perdiendo un gramo de cerebro, pero cuando ya estás en la edad adulta, no ahorita, sí, ustedes están entrando a la edad adulta, cuando les quedan como 2 años más para empezar a perderlo. Y empiezan a perder un gramo al año y por eso cuando ya eres una persona adulta mayor, 60, 70, 80 años, el tamaño de tu cerebro ya disminuyó comparado como cuando tenían esta edad. Esto es si es una persona sana. Si esa persona se mantiene haciendo ejercicio, se está renovando y se mantiene. Pero si esta persona es inducida por ciertos amiguitos, ¿no? Y empieza a tomar alcohol, no son estos los datos para esa persona. Hay un cambio drástico y empieza a disminuir el tamaño del cerebro y hay fotografías y eso ustedes lo pueden buscar en cualquier información, libros o artículos, cómo comparan cerebros que son personas que se alcoholizan o beben o toman alcohol con cerebros que no toman alcohol.
y ven drásticamente cómo disminuyó el tamaño de ese cerebro. Y ahí sí no disminuyó de grasa, disminuyó de células. Y eso es algo bastante triste porque las neuronas son las que llevan a cabo el funcionamiento de pensar, recordar, mover, etc. Y si las vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida, todo eso se pierde. Sí, me van a decir, cuando eres adulto también ya lo pierdes. Pues por la edad te vas degenerando, pero es mejor que llegues a los 80 recordando el año en que naciste, a que a los 60 ya ni sepas quién eres, por drogas o alcohol o un mal estilo de vida, cosa que ustedes no hacen, porque en nuestra escuela, ¿qué hacen ustedes? Sí, estudio medicina, ok, estudia en la mañana, no te desveles estudiando, es mejor levantarte a las 3 o 4 que dormirte hasta las 3 o 4. Ok, seguimos con la información. Consume el 20% del oxígeno que nuestro cuerpo entra, el 25% de glucosa corporal y solamente consume esa glucosa. Por eso, en el momento que ustedes están comiendo, si ustedes comieron ahorita, pero creo que no, porque vi que salieron del aula de allá, están hambrientos, ¿verdad? Bueno, tomen agua. Su cerebro necesita la glucosa, la energía, y por eso está en el metabolismo y te empiezas a dormir también. Pero en el momento en que ustedes se van a dormir y en el periodo nocturno ustedes ahorita no tienen problema de levantarse a comer a medianoche, pues entonces la glucosa en sangre de los alimentos que ingirieron disminuyó y tu hígado entra a funcionar y se empieza lo que es la glucogenólisis, y se empiezan a acabar las reservas de glucógeno. En nuestro cerebro las neuronas no tienen glucógeno. Las células gliales tienen un poco de glucógeno y empieza ese metabolismo de degradación para que del glucógeno salgan las moléculas de glucosa y alimenten a las neuronas. No lo alimenta más, sino después se vuelve tóxico. Si tú haces un periodo de ayuno, ¿ya llevaron bioquímica? Sí. Claro, ya deben de saber que después de 3 o 4 días ya no hay glucosa en sangre por ingesta, ya se están acabando las reservas del glucógeno, o ya se acabaron. ¿Y qué reservas entran? Grasas. Pero todo ese proceso y otras más, también entran las proteínas musculares, etcétera. Esas ya empiezan por ahí de 20 días. Todo el objetivo es formar glucosa, porque lo que tienes que alimentar es al cerebro. En el momento en que tu reserva de glucosa se acaba, ya tienes muerte cerebral. Por eso hay reportes que hasta los 40 días puedes estar en ayuno. Después ya empiezas a tener degradación. Ok, ya recordando bien su bioquímica, continuamos. Tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas, un cerebro maduro, y algunas se están regenerando. Esto hace que se generen 100 trillones de sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Es el besito que se da en las neuronas, una con otra, y ahí pasan su información. Igual cuando se besan ustedes pasan mucha información del uno al otro. Bien, de la buena y de la mala, cuidado. Consume mucha sangre el cerebro, está bastante vascularizado. Agua. Cuando yo entré a una cirugía, me dice el cirujano, no te muevas mucho porque si rompes la vena aquí, ya se murió. ¿Cómo lo va a decir en el momento en que está encerrando, no? Pero sí, el cerebro es hermoso, la sangre brilla, es muy bonito, les va a gustar. Porque consume mucha sangre y necesita bastante oxigenación de alimentación. Bueno, esto ya lo vimos, el mecanismo por el cual la glucosa es su gasolina, por así decirlo, es por el estrés oxidativo, que el estrés oxidativo se lleva a cabo ¿en qué lugar? Si vieron bioquímica ya me lo pueden decir. Es que no llevan nada ustedes. ¿Qué organelo de la célula? Mitocondria. Dile. Unas que parecen cucarachas. Mitocondria. En la mitocondria. Entonces tenemos alrededor de 2000 mitocondrias al día se están sintetizando en cada neurona para poder generar esta energía. Las mitocondrias se siguen sintetizando aunque no haya división celular. Y es la productora de energía en el cerebro. El cerebro necesita de mucho oxígeno, de glucosa, todo se va, la mitocondria lo procesa porque gasta mucha energía. ¿En qué la gasta? Bueno, ahí vamos a ir viendo. Y en esa fotografía ustedes
ya no tengo que explicárselas. Explica más o menos los porcentajes de las moléculas que tenemos. Bien, ¿cuáles son las células que componen el cerebro? ¿Puras neuronas? No. ¿Qué más? Hay una gran familia. Ah, bueno, ¿un solo tipo de neuronas? Me da miedo ver. ¿Un solo tipo de neuronas? No, hay varios tipos de neuronas. Y hay varios tipos de células que sustentan a las neuronas y se les conoce como células gliales. Bueno, esta es, casi yo siempre les pongo abajo de dónde saqué la foto para que ustedes puedan buscar o el artículo, que es principalmente ese donde me baso, o el libro, y ya lo busquen después ustedes. Bueno, este es de Reyes Aro y tenemos esta caricatura donde muestra una neurona postsináptica, porque esta es la presináptica, y después tenemos el oligodendrocito que está protegiendo esos axones para que no se pierda la señal con sus células de Schwann. Bueno, con la mielina, perdón, no células de mielina. Y luego tenemos otras células allá arriba que dice microglia, que se ven como en color rojo o el de su banca donde están sentados. Esa microglia tiene un papel muy importante en la sinapsis. Luego tenemos la glia que se llama NG2. Esta también es muy importante en el mantenimiento de las neuronas. Tiene que ver con el sistema inmunológico en el cerebro, las NG2, la glia NG2. Y bueno, tenemos un astrocito y luego vemos aquí un vaso sanguíneo donde recibe la alimentación que va a entrar y luego el astrocito procesa ciertos metabolismos que va a liberar a las neuronas y también procesa algunos aminoácidos que necesitan en la sinapsis de neuronas o alguna energía también le proporciona a la neurona. Entonces, todas estas células que les hablé a grandes rasgos, que ahorita vamos a entrar más, están para soportar a las neuronas, no soportarlas de que ay, me caen mal, sino sostener, ¿verdad? Sostener a las neuronas que si necesitan alimento, lo que vayan a necesitar, que si necesitan, que no sé, nutrientes, estructura como un colchoncito, etc. Estas células son las que proporcionan eso para que las neuronas tengan un excelente funcionamiento. A lo largo de nuestra vida tenemos un grupo de neuronas, las NG2 también, ellas son unas células progenitoras. ¿Qué quiere decir? Cuando yo les hable de células progenitoras, no son stem cells, sino que es una de menor categoría, pero ella ya está direccionada a ser parte del sistema nervioso. Y yo como ¿qué es progenitor? La palabra. Papá o mamá, ¿no? Son tus progenitores, ellos te tuvieron, dan un hijo, ¿no? Bueno, una célula progenitora tiene la capacidad de dividirse en ella misma y en diferenciar o a distintos tipos de células gliales. Entonces, la glia NG2 es una célula progenitora que dependiendo un daño externo o un requerimiento celular, se activa para renovar la pérdida de células que tuvo en el cerebro. ¿Cómo puede ser eso? Les van a llegar acuchillados en el cerebro, o en Chiapas llegan a macheteados, ¿no? No sé si aquí, o con balas, etc. Ese es un daño muy grave. Bueno, se tiene que repoblar eso, se activan estas células, las NG2, y hay una repoblación de células gliales para volver a mantener el espacio y no quede hueco, ¿no? Bueno, esa es una de las funciones que tienen estas células para, en cuanto llegue una señal externa que lo requiera, ellas se activen y haya una renovación de células gliales. Por lo mismo que a comparación de las neuronas, las células gliales están en división o entran en mitosis, son estas las que son más afectadas en cáncer. Y cuando vean onco, ahí, se van a dar cuenta que los tumores cerebrales de origen glial son los más frecuentes y los más, pues con un diagnóstico muy bajo, un pronóstico de vida muy bajo. Algunas de ellas más si son las glioblastomas multiformes. Bien, entonces entrando ya a la principal, que es la neurona, vamos a ver, ahí lo dice, es la unidad operativa fundamental del sistema nervioso, la neurona. Y tenemos neuronas con una estructura bastante pequeñas y tenemos neuronas con una estructura bastante larga, como lo alto que tú puedas hacer.
porque tiene que salir y llegar ¿hacia dónde? Hacia el último dedo, ¿no? Para recibir señal. Entonces esas neuronas pueden ser muy, muy, muy largas para conectarse y mandar la información a la médula espinal, luego al cerebro. Bien, esta es una muestra de cómo, una caricatura más que nada, de cómo sería cuando una neurona recibe un impulso, lo que trataba de entender Ramón y Cajal. Entra una señal y ¿a dónde se va? Bueno, es como cuando estás, aquí no pasa eso. Recibes una señal de un lado y la pasas hacia el otro lado, ¿no? Entonces la polarización, ustedes están observando cómo se van conectando y se van haciendo redes. Una sola neurona puede conectar con muchas, ya lo están haciendo ahí atrás, gracias, pero no se les va a olvidar. Una neurona puede conectar con muchas otras neuronas para tener una respuesta rápida o para mantener una respuesta. Bien, vamos a aprender de la neurona. Si ya saben la estructura de esta célula, ¿me pueden ir diciendo las partes de la neurona? Un axón. ¿Qué hace el axón, el que lo dijo? ¿Cuántos axones hay? Depende de la célula. No hay uno, nada más, no depende. Pues si eres bipolar, no existe. No. Sí son bipolares, pero solo tienen un axón. ¿Qué más? ¿Qué hace? Una de las funciones de las dendritas para llevar. Bueno, se conecta con otro axón o con otra dendrita, etcétera, pero por ahí pasa el potencial de acción. Yo creo que alguien los suspiró por acá. ¿Qué más después del axón? ¿Qué más ve? ¿Ah? Lo principal, el soma o percarión. ¿Qué es el soma? En español es el cuerpo. ¿Y quién está en el cuerpo? ¿Ah? El núcleo, donde está toda la información genética. Esa la está guardando muy bien. Está muy bien guardado. Si ustedes ya vieron su estructura del núcleo, cómo está formado, está un poco complicado entrar. Puede salir información, pero la señal de entrada está bastante resguardada. Ok, tenemos el núcleo y después los organelos, que ahorita lo vamos a ver más. ¿Qué más ven ustedes ahí? Allá arriba, ¿qué ven? Estos que parecen dedos calavéricos. Las dendritas. ¿Y qué son las dendritas? ¿Son del axón? No, no lo vayan a confundir. Hay en distintas partes del cuerpo, esas como parecen bracitos cortos con dedos. Bueno, tenemos esas dendritas y luego van a ver que esta no lo muestra, pero se ven como unas espinas que se llaman espinas dendríticas y estas son importantes para recibir la señal. Entonces, recordando a Cajal, en las dendritas es una de las puertas de entrada de la señal. Vamos a ver qué hay más. ¿Qué más ven? ¿Qué otra información les llama la atención? ¿Ah? La mielina, ¿qué hace? ¿Protege? Aísla. ¿Aísla a quién? Al axón. Para que la información que vaya, la descarga eléctrica que vaya ahí no se pierda en el viaje que tenga que hacer. Entonces es como un aislante. Y luego tiene unos nódulos que también tienen una determinada función. Bueno, entonces la neurona lo que va a hacer es que recibe señal, otro de ellas procesa señal y otro de ellas emite señal. Y toda esa información la pueden hacer dependiendo de respuestas a procesos mecánicos. ¿Un proceso mecánico cuál sería? A ver, más atrás. ¿Un proceso mecánico qué sería? Un golpe. Entonces es un proceso mecánico, un pellizco, una cachetada. Un proceso químico, una liberación, y luego tenemos procesos eléctricos, ¿no? Dependiendo de la información que está llegando, nuestro cerebro lo tiene que procesar para responder. Y de igual manera utiliza procesos ¿qué? Químicos o eléctricos que luego vamos a analizar. Bien, miren, aquí tenemos, no sé si la alcanzan a ver, pero no se ve, ¿verdad? Pero se los voy a explicar. Aquí tenemos lo que es el núcleo, como ya les comenté, igual tiene sus 46 cromosomas y ahí se van a expresar los genes para las proteínas que requiera la neurona.
no todas las que tenemos los 22.000 genes, no, solamente los que requieran la neurona. Donde se procesan tenemos el retículo endoplasmático rugoso, donde se encuentran los ribosomas. Entonces tenemos ribosomas, tenemos el aparato de Golgi donde se transforman. ¿Qué más tenemos? Las mitocondrias que les comentaba aquí, que hay un montón de mitocondrias en el soma. Y luego tenemos algo como hilos que ustedes alcanzan a ver aquí. Bueno, es el citoesqueleto. El citoesqueleto también es muy importante. ¿Qué hace el citoesqueleto? Sostén. Son como las varillas de una construcción. Y por eso aquí pusieron estas, ven ustedes las columnas. Ese es el citoesqueleto de esta aula. Si no estuvieran esas, pues estuviera todo aplastado y sería solo una dimensión. No pudiéramos estar adentro. Entonces, eso es lo que da la estructura. Tenemos varios tipos de proteínas que involucran el citoesqueleto, pero no solo dan estructura, jóvenes. También proporcionan transporte. Hacen, en verdad, no les estoy mintiendo, son como supercarreteras que utiliza la célula y otras proteínas de transporte para llevar moléculas que se requieran a distintas partes del soma y también en el axón hacia las dendritas. Tenemos distintos transportes que luego vamos a ver. Bueno, entonces el transporte no es como el agua, no, ahí lo pones y que se vaya. No, son filamentos que se utilizan para ir transportando moléculas y tardan horas. Entonces, ay, pero está bien chiquito ahí. Pues sí, pero sí, para estas moléculas que son bastante pequeñas, son distancias bastante largas y pueden tardar horas para llegar hasta su sitio de acción o donde se requiera. Si sintetizamos una proteína en el retículo endoplasmático, utiliza estos transportes para llevarlas a su punto de actividad o función. Miren, vamos a hacer una pausa, que ya veo que nos bloquea 3 partes de aquí. Se paran, se estiran y luego se sientan porque vamos a salir antes. O sea, nada más es para que circule un poco la sangre al cerebro. Y luego continuamos. ¿Vamos a regresar, verdad, otra vez? ¿Dónde? ¿Vamos a regresar? No, según una cosa aquí. ¿Qué? Según una vamos a tirar. Sí, lo vamos a ver. ¿En serio? Bueno, así de que con qué veo y sé que sí es verdad. Se van a ver los sentidos y entonces ahí lo vas a relacionar. Porque pasan por una misma avenida, por así decirlo, y entonces van mandando señales a donde tú recuerdas y así como conectas sabores, colores, palabras. Ok, ya se acabó. Vamos a... Si no, no vamos a salir antes, Vamos a continuar. Si tienen dudas o comentarios, alza su mano. Pregunta. Ok, entonces este libro, si ustedes lo pueden buscar en internet, lo pueden descargar. Está muy bonito porque
ilustra más o menos para que tú ya te hagas una idea de qué es lo que está pasando a nivel molecular. Bueno, ahora nos metemos otra vez al axón. Tenemos puntos importantes. Ustedes observan ahí arriba, dice cono axónico. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué información? Ajá, ¿y eso cómo se llama? Potencial de acción. Entonces, gracias. ¿Cómo te llamas? Nelly. Sí, en el cono axónico va a recibir información, bueno, no información, sino va a recibir ciertas concentraciones de iones que van a ver si son suficientes para pasar un umbral, que luego lo vamos a ver el lunes, y disparar una señal que se llama potencial de acción. Si la información es leve, si la señal que entró, señal de entrada o input, como le quieran llamar, es débil, no se va a activar, no va a alcanzar un umbral y por lo tanto puede ser una señal que llegue aquí y no alcanza el cono axónico y por lo tanto no responde esa neurona. ¿Como cuál sería? Les va a dar risa. Una señal de entrada que ya no manda esa información en el cono axónico es, por ejemplo, su ropa interior. ¿Se la tienen que estar quitando cada rato? Sí. Entonces te aprieta, cámbiale otra talla. No, porque esa es una señal que ya no necesitas. O la ropa ya tienen esa señal. Está recibiendo la señal a neurona. Está diciendo que hay algo que traes arriba o un resorte que te está aplastando, por ejemplo mi blusa, esto, después ya lo hago así, porque me está mandando una señal. Hasta que la señal ya fue lo suficientemente fuerte, llegó al cono axónico, entonces yo reaccioné y me la estoy bajando. Pero si la señal no es fuerte, no. Y lo mismo es con algún calorcito o el picor del chile. Si es leve, pues es una señal que dices, ay, no voy a reaccionar, y sigue y sigue. Cuando la señal alcanza el cono axónico, entonces el cono axónico va a mandar una señal de salida y se va a terminar lo que es el botón terminal. Bueno, ese es el axón. El axón está recubierto, puede estar o no, de una vaina de mielina. Estas son lipoproteínas, lipograsa, por eso el cerebro, cuando ustedes lo ven, es como grasosito. ¿Han comido cerebro? No. Sesos, pues, en los tacos. No. Es pura grasa. Bueno, les va a quedar de tarea que compren un pollo o algo así y puedan ver cómo es el cerebro. No voy a empezar con sus cosas raras allá adentro porque no era así. Bueno, y las células que recurren, que cubren los axones para que tengan mielina en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann que descubrió Teodoro, y los oligodendrocitos son las que están en el cerebro. Entonces los oligodendrocitos son los que proporcionan o sintetizan la mielina, y las células de Schwann en el sistema periférico son las que proporcionan la mielina para formar lo que son estas vainas. Luego tenemos aquí esto que parece como una salchicha, no, aquí terminó, esto se llama nódulo de Ranvier, y esos nódulos tienen ciertos canales para que cuando se pasa el potencial de acción, son canales iónicos que luego vamos a ver a fondo, el potencial de acción no se pierda y la señal pueda llegar hasta el botón terminal. Vemos que tenemos acción mielínico y amielínico. El amielínico, ¿dónde está? Son neuronas pequeñas del sistema nervioso, pueden ser posganglionares del sistema nervioso y algunos axones sensitivos finos que están asociados con la recepción del dolor. Son las que se han visto que no tienen mielina. Bueno, entonces esa es la función que tiene el cono axónico. Recibe la señal y la manda hasta el botón terminal. Aquí en el botón terminal después le vamos a hacer un zoom y vamos a aprender todo lo que hay en el botón terminal. La mielina, repasando, yo quiero saber más de mielina porque me interesa la esclerosis múltiple. Ok, ahí hay artículos, pueden checarlos. Oligodendrocitos en el sistema nervioso central es como una lámina que va rodeando lo que es el axón y son estas células, ¿no? Entonces un oligodendrocito puede proporcionar esta protección a varias neuronas, mientras que las células del sistema nervioso periférico, que son las células de Schwann, esto es en el neurodesarrollo,
vamos viendo cómo se van formando los precursores de las células de Schwann. Bueno, este artículo lo explica muy bien. Y luego vemos cómo se va a la célula de Schwann, va a envolver a los axones del sistema nervioso periférico. A ver. Entonces, lo único mielínico y amielínico es que uno sí tiene mielina y otro no. Ajá. ¿Y qué es la mielina? Lipoproteína. ¿Qué quiere decir lipoproteína? A ver, bioquímicos. Es una molécula que contiene aminoácidos y contiene una cadena de ácidos grasos. Punto. Porque una proteína puede tener un extremo de ácidos grasos o un extremo de azúcar, etc. Y en este caso, lipoproteína tiene una cola o una parte de un ácido graso, que tiene distintas funciones. Proteínas tienen distintas funciones, pero aquí en este caso es la de aislar. Entonces el cerebro está aislado. Hay algo que les iba a decir. Sí, hacia arriba. Miren, ¿cómo puedo hacer que tengan mejores conexiones, que mis células tengan una buena producción de mielina? Tiene que ver mi alimentación. Si ustedes ven los puntos azules donde las personas viven más, y además viven más y no son con demencia senil, sino todavía son personas pensantes, bueno, su alimentación es a base de ¿qué? Consumen mucho aceite de oliva, semillas que contienen omega ¿qué? Omega 6. Entonces, a ustedes que están gastando mucho su cerebro en estos años y los que le siguen, pongan dentro de su dieta ese tipo de alimentos para mantener su cerebro con los requerimientos necesarios para que no le falte nada para que funcione bien. Bueno, continuando. Una vez con las neuronas que nacemos, con eso nos morimos. Algunas sí, algunas no. Unas se van a renovar. Entonces vamos a tener... ¿Qué pasa con la neuroregeneración? Bueno, tenemos neurogénesis. Como les comenté, hay unas células que se llaman células madre, stem cells, también las pueden encontrar así. Y estas células se encuentran en un nicho específico en distintas partes del cerebro. Cuando se requiera de ellas, hay un recambio, no todas, se ha visto que las del bulbo olfatorio hay más recambio, etc. Entonces, cuando se requiera de ellas, se activan estas células stem cells neurales y van a formar neuronas. Pero no andan dando neuronas a cada rato, ni no. Son solamente un tipo de neuronas en cierta parte del cerebro. Entonces ahí tenemos neurogénesis. Lo que ven aquí en esta fotografía son como esas stem cells, que son esas bolitas, esas pelotitas, que no están diferenciadas, dan lugar a neuronas, que son las que ustedes ven como en redes. ¿Es fácil hacer esto? No, no es fácil hacer esto en un platito. Sale muy caro, se requiere hacer un medio similar al del cerebro, con todas las concentraciones adecuadas de proteínas, factores neurotróficos, para que se puedan diferenciar a neuronas. Pero están imitando algo que sucede en el cerebro. Claro, si no le metemos ¿qué? Drogas y alcohol y rock, porque la verdad la música también influye mucho. Bueno, entonces tenemos neurogénesis. Luego que tenemos neuroreparación de las fibras nerviosas. ¿Qué sucede aquí en la neuroreparación? Puede haber un daño. Una de del axón, en la parte terminal dendrítica, pues se atrofió. ¿Cómo? Ya les dije, ¿no? Pudo hacer un daño externo, mecánico o químico, y entonces lo que pasa es que se elimina. Si ustedes siguen ahí, yo no sé, ya sé cómo lo voy a hacer con mi láser. Acá, miren, esta parte de la neurona, pues tuvo un daño, ustedes lo logran ver. Entonces, lo que va a hacer la célula, por requerimiento de otros, dentro de ellas las células gliales, va a eliminar esta parte y luego se va a formar aquí como otras extremidades, que son las nuevas extremidades que empiezan a crecer aquí. Cuando estas salen, se elimina la parte dañada y posteriormente estas que empezaron a crecer en el extremo del axón vuelven a crecer y vuelve a hacerse la prolongación. Pero esto tarda no días, sino
meses, esto puede tardar años en recuperarse. Si hubo un daño cerebral como el que les conté, un cuchillo, etcétera, y se pasó a dañar varias partes de él, algunas cosas se dañaron así de los axones, entonces tarda tiempo en volver a regenerarse. Si es que se puede regenerar, si no, pues ya no. ¿Cuál es la teoría de la regeneración? ¿Sí? Una pregunta. Cuando se regenera, llega a su totalidad 100%. Ese es el objetivo, que llegue a su totalidad siempre y cuando reciba la señal de llegada, que son igual moléculas químicas. Pero si esas moléculas químicas están disminuidas, ¿qué es lo que sucede con la edad? Pues ya no. Pero el objetivo es que sí alcance. Miren, las neuronas se van comunicando, todo es proceso químico. Yo voy, o sea, eso dice la neurona, o el axón, ¿no? Yo voy a llegar hasta donde reciba esa molécula química que me está mandando una señal. Si no hay señal, no voy. Tengo que recibir una señal para poder llegar a ese punto. Si no, no va a haber ese crecimiento. ¿No hay dudas más? ¿No? Bueno. Miren, también tenemos un transporte y aquí va... Sí es tarea, pero no porque me la tienen que entregar a mí, sí es tarea para que ustedes la investiguen. Miren, tenemos el transporte axoplasmático, axo del axón, plasmático porque esto es el citoplasma. Entonces el citoplasma pues, está compuesto de agua y ¿qué proteínas les dije? Estas estructurales, se llaman tubulinas, actinas y beta, etcétera. No, hay varias que tienen que ver con las estructuras. Bueno, y forman estas carreteras. Entonces, tenemos el tipo de transporte que sale del soma, porque ahí es donde se están sintetizando las proteínas que se requieren. Ahí es donde se pueden empezar a sintetizar los precursores de los neurotransmisores, o igual los neurotransmisores se sintetizan en el soma, pero tienen que viajar o migrar ¿hacia dónde? Pues hacia la terminal sináptica, que es hasta acá. Es un proceso bastante largo y depende del tamaño de la neurona, ¿no? Va a tardar días. Bien, ese transporte se llama anterógrado. Cuando sale del soma, ¿hacia dónde? Hacia la terminal sináptica. Transporta, ¿qué dice ahí? Vesículas. ¿Qué llevan las vesículas? Pues las vesículas adentro llevan proteínas, llevan neurotransmisores, etc. Transporta organelos, porque necesitan las mitocondrias, la energía, o canales también puede transportar. Esas son las proteínas estructurales. Y bueno, dice que tiene una velocidad de 400 nanómetros por día. Se lo podrán imaginar, ¿no? 400 nanómetros por día es lo que recorre. Se ha estudiado que es el transporte. También va a determinar el tamaño de lo que se está transportando, ¿no? Bien, ese es, ¿cómo se llama? ¿Ah? Anterógrado. Y luego van a decir, ¿y hay para atrás? Sí, sí también hay. De la terminal sináptica hacia el soma tenemos ese transporte que se llama retrógrado. ¿Ok? ¿Se transportan cosas buenas? Bueno, sí, se pueden transportar factores neurotróficos, que el factor neurotrófico son estas proteínas que se sintetizan en las células guiales y tal vez las liberaron en esas terminales, entonces las absorbió o entraron a la neurona y es un transporte retrógrado porque estos neurotransmisores, factores neurotróficos, tienen que llegar al núcleo. Ok, bueno. Esa van a una velocidad más rápida, 200 nanómetros por día. Reciclan vesículas, las vesículas que se fueron, que llevaron cosas, ahora regresan vacías. ¿Qué más? Pedazos de membrana. Si se rompió alguna, hay que reparar, etc. Pero también, ¿qué otras cosas entran? Y esa es la tarea. Me van a buscar, no son cosas buenas. Me van a buscar qué virus son los que pueden entrar y utilizar este transporte. No me van a poner un montón de virus, son específicos nada más. O alguna toxina. Ajá. Transporte retrógrado. El otro no, porque el otro
otro es bueno, va sacando lo que necesita. Pero aquí viene, en las sinapsis, recolectan y pueden entrar ciertas moléculas que no son nada buenas. Y son unos virus. Busquen ustedes cuáles son, no son muchos, son pocos. Así que eso les queda de tarea para la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué va a hacer ese virus ahí? Todavía lo tienen que buscar, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia que contiene el virus o la toxina, que también puede ser virus o toxina que puedan utilizar estos transportes retrógrados? Y no se olviden del último. Bien, ahora las neuronas, ya viendo cómo las clasificamos, aquí tenemos otra vez a Ramón y Cajal, tenemos que se clasifican según el tamaño del axón y pueden ser de axón de tipo 1, Golgi tipo 1, que tienen un axón bastante largo, con mielina y un árbol dendrítico bien desarrollado, como el que ustedes ven aquí. Estos son de tipo 1. Y las de tipo 2 son de axón corto, como este, y no abandonan la célula del pericardión. Por ejemplo, tenemos las células de la corteza cerebral y cerebelosa, son células cortas, las que estoy señalando acá. Entonces, esa sería la clasificación. Bueno, así ya no grito. Bueno, sería la clasificación Golgi tipo 2, desde axón corto. Entonces, dependiendo su morfología, pueden ser Golgi tipo 1, recuerden, es un axón bastante largo, Golgi tipo 2, un axón corto. Ahí se saben las características. Bien, según su polaridad, a ver qué es polaridad de este lado, porque como aquí siempre me contestan, de este lado, polaridad. Se los dije en los primeros minutos de clase, que estaban durmiendo. ¿Qué es polaridad? Uno. Ahí vas, ahí vas. ¿Alguien más? ¿Atrás? Sí, la entrada y salida de una señal. Entonces, aquí la estamos calificando unipolar. Es que va a entrar la señal de un lado y aquí va, este es el axón, solo tienen un axón. Y aquí tenemos las terminales sinápticas donde va a salir. Esto es unipolar. Esto se encuentra en la etapa embrionaria y también las podemos observar en los fotorreceptores de los ojos cuando veamos visión, para recordarse de estas. Luego tenemos las bipolar, como comentaba su compañera. Tenemos que reciben la señal en la parte de arriba, no es axón, son las dendritas, reciben la señal acá y luego van a tener aquí es la entrada y aquí es la salida. Estas tenemos también células de la retina, tenemos ganglios vestibulares y auditivos, este tipo de neuronas. Después tenemos las sensitivas o las pseudo unipolares, que parecieran que no tuvieran cuerpo, que se vieran como un solo axón, pero no. Estas son las sensitivas de los ganglios craneoespinales. También ustedes lo van a ver más adelante. Y luego tenemos la multipolar. Multipolar es porque si ustedes observan el soma, tiene como esos pelitos, que son las dendritas, entonces cada una de ellas está recibiendo muchas señales de entrada y van a terminar en la parte del axón. En este caso no es otra neurona, sino es el músculo que está recibiendo la señal. Entonces estas son, según su polaridad, unipolar, bipolar, pseudo-unipolar y multipolar. De las multipolares tenemos la neurona motora, esta, que está conectada con músculo, entonces manda la señal, la célula, tenemos el axón y cubierto con la mielina, después llega a su blanco donde va a recibir la señal y en este caso es el músculo. Si estás diciendo que es una neurona motora, pues con esta puedo hacer este movimiento, voy caminando, o puedo hacer este movimiento, estoy moviendo las manos porque mi cerebro me está diciendo abra, cierra. ¿Se acuerdan? ¿O no, nunca? ¿Sí saben esa canción o no? Bueno, una palmadita. Y después tenemos las células de Purkinje que están en el cerebro,
que ya les comenté cómo son, con bastantes dendritas. Y después tenemos las células piramidales. Piramidales porque el soma, si ustedes lo observan, es como una pirámide. Ok, esas serían dentro de las que son las neuronas multipolar. Y ahí entran bastantes lo que es en el cerebro. ¿Qué función tienen? Si las clasificamos dependiendo de su función, bueno, están tres. Ya lo vimos, pero se los vuelvo a decir. La neurona sensitiva, ¿qué tipo de señal es? Aferente, gracias. Luego tenemos las interneuronas, ¿qué hacen? Fuerte. Así es, clasifican información y responden, gracias. Después tenemos las motoras, ¿qué tipo de información mandan? Eferente, entonces es como la respuesta y ustedes pueden observar que llega al músculo. Entonces esas se clasifican en sensoriales, que son las aferentes, las interneuronas que clasifican, y luego tenemos las motoras, el músculo, que son las eferentes. Eso es dependiendo de su función. Sí, seguimos. Según el mediador químico, y bueno, de ahí vamos a ver distintos tipos de neuronas. Entonces van a ustedes a observar que van a decir, es que esa es una neurona colinérgica. ¿Qué me quiere decir eso? Que su principal neurotransmisor es acetilcolina, por eso se llama colinérgicas. Bueno, su transmisor. Luego están las noradrenérgicas, que liberan ¿qué? Noradrenalina, y así tenemos dopaminérgicas, serotoninérgicas y GABAérgicas, donde están liberando este tipo de neurotransmisores. Entonces esta sería la clasificación según el mediador químico que están liberando. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, continuamos. Esto es fácil. Bueno, dejamos por un momento lo que son las neuronas, después vamos a ver sinapsis. Y si no, también les queda tarea para que lo lean, porque voy a seguir preguntando en la clase. Tenemos las células que mantienen, ¿qué es eso? Que mantienen lo que es la estructura del cerebro. Y esa se llama neuroglía. ¿Qué quiere decir glía? Neuroglía se descubrió por Virchow 1846. Veía que eran unas neuronas y entonces él le puso glía, en griego, que quería decir como pegamento, porque se adherían a lo que son las neuronas. Entonces es algo pegajosito. Bueno, esas son las células gliales. Dentro de ellas tenemos varias que son las células radiales, los astrocitos, las células progenitoras de oligodendrocitos, o como las que le comenté hace rato, las NG2, esas son las mismas, las OPC. Luego también tenemos, y oligodendrocitos y microglía. Cada una de ellas tiene un porcentaje en el cerebro y cada una de ellas tiene una función específica en el cerebro. Todas sirven para el mantenimiento de las neuronas, pero cada una tiene algo principal. Como ustedes pueden ver, las OPC es un porcentaje bastante pequeño. Cuando estudiando tumores cerebrales, si una de estas OPCs llegara a tener una mutación, bueno, no una, varias mutaciones, entonces imagínense, es una célula progenitora con muchas mutaciones que da lugar a muchas células que mutadas y que no tienen la correcta función en el cerebro y por eso se desarrolla un tumor. El tumor está creciendo, son células que están en constante división, pero están alimentadas de estas OPCs mutadas. Y como ellas tienen ese poder de estarse dividiendo constantemente y no tienen un paro o un límite, por eso crece demasiado rápido los tumores de origen glial, si estas están dañadas. Bueno, en esta caricatura entonces, ¿qué observamos? Las distintas morfologías, y la función, recuerden, principal es el mantenimiento de la neurona. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La glía radiada, esta la vemos ahí en verde. Lo que ustedes observan es microscopía de fluorescencia. ¿Sí han visto ustedes láminas de microscopía de fluorescencia? No. Bueno, les explico para que tengan un panorama.
Siempre que vamos a ver aquí, y si ustedes ven algo verde, quiere decir que hubo una tinción con una proteína que se llama verde fluorescente. Entonces esta proteína está unida a algo y va a marcar como una inmunohistoquímica, son reacciones con inmunohistoquímica, y todo lo que se una a ella, a una determinada longitud de onda, va a fluorecer. En este caso se está marcando lo que son las células radiales y estas emiten esta fluorescencia verde. Si ustedes llegan a ver un punto azul como es este, es una tinción que se llama DAPI. El DAPI se mezcla o se intercala con el DNA. Entonces, cuando ustedes vean DAPI, ¿qué estamos viendo? Núcleo, porque el DNA está en el núcleo. Ya llevamos dos colores que van aprendiendo en la fluorescencia. Azul, siempre, casi siempre, y lo van a ver circular, es el núcleo de la célula. Y en verde, o amarillo, o rojo, son los distintos fluoróforos que se utilizan en este tipo de microscopía de fluorescencia. Bueno, en este caso las células se pintaron de verde y por eso podemos ver. En aquella tenemos un corte cerebral donde se encuentran cada una de las células radiales. Y se llaman radiales porque parecen ¿qué? Pues rayos, ¿no? Bueno. Luego tenemos los astrocitos. Los astrocitos son como estrellas, tienen esa morfología. En este caso no es de fluorescencia, bueno, sí es fluorescencia, pero la pusieron en blanco y negro porque debe ser lo más barato. Pero esos son los astrocitos también, ¿cómo están? Luego tenemos los oligodendrocitos, de igual manera aquí utilizaron la proteína verde fluorescencia, y tenemos oligodendrocitos progenitores y oligodendrocitos en verde, son estas, y pueden observar dónde se encuentran. Ahí abajo aparece la revista donde lo pueden encontrar, donde está explicando los distintos tipos de células gliales en el cerebro. Después tenemos la microglía. Vamos a ver viendo qué funciona cada uno de ellos. La microglía es más pequeña, o sea, es la más pequeñita, parece de una nubecita. Bueno, igual está teñida con proteína verde fluorescente para que la podamos observar cómo es su estructura. Bueno, ya entrando aquí en la microglía, esto tiene que ver mucho cuando en la neurodegeneración, si tenemos, bueno, o en la sinapsis, luego lo vamos a regresar en la sinapsis. Cuando se hace una sinapsis hay una conexión neurona con neurona, cuando tú recibes una señal, ¿no? Bueno, entonces esa sinapsis, si tú sigues recibiendo la señal, la sinapsis se sigue alimentando. Si tú ya no recibes esa señal, la sinapsis queda un tiempo. Y entonces, si se vuelve a recibir la señal 3 días más adelante, pues sigue esa sinapsis. Y si la vuelves a recibir la señal una semana después, un mes después, ya está esa carretera hecha. Pasan los años y ya no hay esa sinapsis. ¿Qué pasó? Bueno, recibió la señal de las células microgliales, de la microglía, donde dijeron, esta sinapsis ya no se necesita, la vamos a podar y se elimina. Así tenemos sinapsis que ya no se necesitan. Pero también hay patologías donde no están funcionando bien estas células y están mandando señales, y tenemos problemas como problemas neurodegenerativos, donde hay ciertas sinapsis que eran importantes para una memoria, un recuerdo, un aprendizaje, y como no están bien reguladas, entonces se podan esas sinapsis y entonces ya no te recuerdas de lo que hiciste hace 2 días, porque se podó, o de lo que hiciste hace un mes, porque se podó. ¿Qué es podar? Pues cortar, y entonces ya no hay esa relación entre 2 neuronas. Bueno, que se les grabe, microglía tiene que ver en la regulación de la sinapsis. Y aquí les muestro, es un corte transversal aquí dice, del hipocampo. Entonces vemos distintas células, como les comentaba, con distintas funciones. La morfología, este es un corte transversal de las neuronas, cómo se encuentran. Aquí también tenemos otras, todas son microscopía de fluorescencia, y como ustedes observan utilizan mucho el verde.
Bueno, estas son neuronas del núcleo talámico. Ustedes pueden observar cómo es la densidad de las neuronas y la morfología. Después tenemos que estas no son iguales a estas, y estas son las células del cerebelo, igual como cambia su morfología. Y posteriormente tenemos las células gliales, y ustedes observan las células gliales, aquí son las verdes, también son de distintas formas. Hay unas que son más finas, ahí están las microglías, y hay otras que son más gruesas, son otro tipo de células gliales. Bueno, así podemos ir observando, todos estos son cultivos celulares. Esto sí, bueno, creo que ya no, este es foto, donde podemos observar cómo es la estructura de estas neuronas. Ahora, ya que las conocieron, vamos a ver cuál es su función de los astrocitos, microglía, oligodendrocitos, etc. Y sí, son muchas letras, pero bueno. Las células gliales, como les puse aquí, son las principales reguladoras del número de células del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras neuronas no se pueden estar sintetizando nada más así porque sí. Las células gliales regulan el proceso de neurogénesis, por así decirlo. También influyen en la migración neuronal, que es lo que estaba preguntando su compañero. ¿Qué quiere decir migración neuronal? Bueno, como el axón va moviéndose de un lugar a otro, bueno, a donde tiene que llegar, para hacer una conexión. Específicamente el crecimiento de los axones. Con esto respondemos a tus preguntas. Si las células gliales están funcionando bien, va a haber una excelente migración. La glía puede coordinar las diferentes neuronas en todo el circuito, sí, las está coordinando en distintas funciones, y regula la sinapsis y poda, como lo que les acabo de decir, la microglía. Bien, después tenemos la glía y la regulación de la función. Ajuste la conexión de sinapsis y plasticidad. ¿Qué es eso? Bueno, porque tienen que ver cuando se lleva a cabo la sinapsis, es que la neurona, una de las neuronas que se les llama presináptica, libera su neurotransmisor a la postsináptica. Hay un espacio y ese se llama espacio sináptico. Se liberan estos neurotransmisores. ¿Y luego qué pasa con ellos? ¿Se van por otro lado? Es líquido, del cerebro es líquido. ¿O qué pasa? Bueno, pues la glía hace que se mantenga una determinada concentración en el espacio sináptico para que, dependiendo de lo que se requiera, y cuando ya no se necesita, ellas recapturan el neurotransmisor. Por eso tiene que ver con la plasticidad y la neurotransmisión. Hay acoplamiento neuroglial vascular, conecta, como vimos, con los vasos sanguíneos. También hay datos de que regula lo que es los estados del sueño. Ustedes llevan su materia, ¿no? De sueño. ¿Sí van a ver esto así? Si no, lo vamos a ver nosotros también más adelante, cómo se lleva a cabo la etapa de sueño-vigilia. Y un papel muy importante lo tienen que ver los astrocitos. También la glía, recuerden, los oligodendrocitos tienen que ver con la mielinización, o sea, en la síntesis de la mielina para proteger lo que son los axones. Bueno, esto ya se los dije, regulan el número de células del sistema nervioso central, y aquí hay varios artículos que soportan o avalan esta información. También la glía influye en la migración neuronal, lo que les acabo de explicar, y hay varios que igual soportan de que tienen que ver porque son los que mandan esas moléculas químicas y van guiando a las neuronas. Entonces, ¿qué cosa debo de recordar? Pues lo que está en azul, ¿no? Lo que está abajo es la explicación. La glía puede coordinar la diferenciación neuronal en todo el circuito si, como les dije, sintetizan estos factores neurotróficos, y esos factores neurotróficos mantienen la información requerida en el medio ambiente, en este caso que es el cerebro, para que cuando vaya a haber una diferenciación de las células progenitoras se pueda diferenciar a una estirpe celular. Pero si no existe, no hay síntesis de estos factores neurotróficos, entonces la célula progenitora no recibe esta información. Miren, una célula progenitora, por si no saben o no lo han visto, ya les dije, es una célula que tiene toda la información genética.
y tiene muchos receptores y está esperando señal externa para decidir si va a ser un tipo de neurona de las que vimos, ¿no? Noradrenérgica, acetilcolina, etcétera, dopamina. Entonces tiene que recibir una información. ¿Y cómo recibe esa información? De las células gliales que liberan estos factores neurotróficos a una determinada concentración específica. Bueno, entonces yo soy una célula progenitora y recibo un factor neurotrófico y es como si fuera una carta y me dice, oye, necesitamos células dopaminérgicas. Entonces yo, como tengo la capacidad de hacerme de distintas formas, digo, voy a hacer una neurona dopaminérgica. Pero si estoy aquí como célula madre o célula progenitora y no me llega ninguna señal, ¿va a haber síntesis de neuronas? ¿Va a haber neurogénesis? No va a haber. Bien, entonces el papel importante que hace la glía es estar mandando estos neurotransmisores. También otras neuronas en el medio ambiente los sintetizan, pero son varios factores que tienen que estar presentes. Si tú, dime. ¿Cómo es que la neurona regula la formación de glía? Por ejemplo, que el número de células gliales. La neurona, la glía. Las neuronas también pueden regular el número de células gliales. El tamaño. De igual manera, ella manda señales y que indican a las células progenitoras de las neuronas hasta cuándo deben de sintetizar. A las mismas glías. A las células progenitoras neurales. ¿Te acuerdas que te dije que era glía NG2? A ellas. Entonces ella recibe también esas moléculas químicas y cuando se requiera, si es de neurona, si es por un daño, el daño también va a mandar esa señal. La respuesta. Bueno, la glía regula sinapsis y poda, sí, que es lo que les estaba yo diciendo. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Ok. Para que quede claro esto, necesitamos ver primero lo que son las sinapsis y es lo que sigue. Entonces, vamos a dejarlo aquí en que la glía de alguna manera está soportando o manteniendo un medio ambiente que se necesita justo en ese momento en que se lleva a cabo la sinapsis. Si no hay glía, no hay un medio ambiente requerido para mantener las concentraciones de neurotransmisores o de las otras proteínas que están involucradas en la sinapsis para mandar una determinada señal. La glía ajusta la comunicación sináptica y la plasticidad. Otra vez, tenemos varios datos de cómo lo hace. El acoplamiento neuroglial vascular proporciona un apoyo metabólico. ¿Por qué? Porque la sangre es la que transporta todo, ¿no? Transporta los nutrientes, transporta la glucosa, transporta aminoácidos, transporta vitaminas. Y bueno, esas vitaminas no pueden pasar directamente a la neurona. ¿Qué es lo que pasa? Las células gliales tienen contacto con los vasos sanguíneos y de esta manera reciben ese aporte y después lo proporcionan a las neuronas. Bueno, esto es más de lo mismo, la mielina, y ya, terminamos con esto. Las células y enfermedades del sistema nervioso. Si estoy, dependiendo del tipo de célula afectada, es lo que tenemos. Si tengo un neuroblastoma, que es un tumor, ¿quiénes son las células afectadas? Son las neuronas de las glándulas suprarrenales. ¿Y cómo se presenta? Se presenta en niños y en lactantes. Esto es un tumor bastante grave. No va a haber neuroblastomas en adultos, solamente son en niños. Si tenemos la patología o la enfermedad ganglioneuroma, son neuronas de la médula suprarrenal o de los ganglios simpáticos. ¿Qué es? Se presenta en niños y en adultos y son tumores benignos. Si tenemos feocromocitoma, ¿quiénes son las afectadas? Son las neuronas de la médula suprarrenal y suele ser benigno, causa hipertensión arterial porque se está liberando ¿qué cosa? Adrenalina y noradrenalina. Astrocitomas. Si tenemos un tumor de origen astrocítico, pueden haber varios, pero está el astrocitoma
de nivel grado 1, 2 y 3. Estos suelen presentarse principalmente en niños. Supuestamente la malignidad es baja si tenemos grado 1 o grado 2. Ya entrando a grado 3, yo no lo creo que sea baja porque inmediatamente se puede transformar en grado 4. Y grado 4 son los glioblastomas. Entonces, ¿cuáles son las células afectadas? Son los astrocitos. ¿Por qué son principalmente estos tumores? Los glioblastomas son el 40% de todos los tumores en el cerebro. ¿Por qué? Yo se los dije al inicio. ¿Por qué afecta principalmente o son los más frecuentes? Son los que generan la masa. ¿Son los que qué? Los que generan masa de más. Porque afectan a las células progenitorias. Porque son las células que están constantemente en mitosis. Ese. Y sí, tenemos las células progenitoras en las NG2. Bueno, entonces el glioblastoma es el tumor más frecuente y más maligno. Si te lo están diagnosticando ahorita porque perdiste la visión, no oyes bien, no ves bien, quedaste ciego, te vas de lado, no tienes cierto movimiento, inmediatamente vas con un neurólogo, ¿no? Y te hacen una TAC, una resonancia, y que vas a ver que tienes un tumor. Dependiendo del tamaño del tumor, te van a decir, bueno, por las características que parece una mariposa, esto puede ser un glioblastoma, y nada más el promedio de vida son 6 meses de que te diagnostican al final. O sea, es sumamente mortal. Nadie se ha salvado. Han habido cirugías, sí. Hay personas que han hecho dieta, ayuno de 40 días, ayuno y oración, y sí se ha disminuido el tumor. Pero cuando regresas a tu estilo de vida antes, se vuelve a generar. En fin, estos son tumores mortales. Luego tenemos la esclerosis múltiple, que esta afecta a las células que son los oligodendrocitos. ¿Por qué qué? Porque son los que generan la mielina, es degeneración de la vaina de la mielina, la debilidad de las extremidades, es el signo más frecuente. Ay, no puedo mover. Me cuesta mucho levantar y soy muy torpe, ya no puedes hacer movimientos finos, como delinearte los ojos, o tan solo llevarte la cuchara a la boca. Entonces todos esos movimientos se van perdiendo. ¿Por qué? Porque estas neuronas que son las que les requieren la mielina no la están recibiendo porque hay problemas en estas células. Y por último tenemos lo que es la gliosis, que afecta a los astrocitos, y es la proliferación de astrocitos como una reacción ante una lesión. Aquí ellas van a reaccionar ante una lesión, pero si la reacción es descontrolada, entonces vamos a tener un problema de gliosis. Bueno, entonces ya conectando hasta este momento, vimos los tipos de células principales en el cerebro, las funciones que tienen en ellas, y si se ven afectadas, vimos algunas patologías. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? Si no, me quedan 10 minutos, continuamos. Y es nada más para darle introducción a lo que vamos a ver a la siguiente clase. Aparte de sus tareas que ya les quedaron, vamos a ver la sinapsis, ahora sí vamos a poder comprenderla, entre las neuronas. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, ¿qué se necesita? ¿Quiénes la utilizan o quiénes la realizan? ¿Debe de ser neurona? No. ¿Puede ser neurona qué? Músculo. ¿Y puede ser neurona? Glándula. Porque estas glándulas reciben la señal y entonces liberan otro tipo de neurona. Y ahí tenemos ya, si no lo había leído, pues bueno, es el acordeón, aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que una neurona va a pasar una señal o una información a otra neurona, y esto lo vamos a ver. Esa información o eso que va a pasar es el potencial de acción, y esa potencial de acción se transmite de neurona a neurona por medio de la sinapsis. Entonces, ¿qué es sinapsis? ¿Cuántos tipos de sinapsis hay? ¿Cómo es? Pues aquí está. Miren, tenemos, por eso les decía que era como un besito. ¿Y quiénes lo llevan a cabo? Bueno, sí, puede ser neurona, como ya vimos, neurona músculo, neurona glándula. Cuando es neurona, tenemos estos tipos. Sinapsis axosomática. ¿Axo qué quiere decir?
axón. Somática, el cuerpo del axón. Entonces, ¿dónde se lleva, el cuerpo de la neurona? ¿Cómo se lleva a cabo? Un axón con el cuerpo de otra neurona. Axo es del axón con el cuerpo de otra neurona, y ese es ejemplo. Ustedes observan, está el cuerpo o el soma de esta neurona, está grande, aquí, este es el cuerpo, y aquí tenemos este tipo de sinapsis. El axón de otra neurona hace contacto con el cuerpo de una neurona. Sinapsis axo-somática. Después tenemos sinapsis axo-espinodendrítica, que es, en la palabra viene la respuesta. Axón, dendrita, espinodendrita. ¿Qué ven aquí ustedes? Como una llave. Este es el axón de axo. Espino es esta, y esta es la dendrita de la otra célula. Y entonces, ¿qué tenemos? Las dendritas tienen espinas que son como estas, como las espinas de la rosa, ¿no? Así. Bueno, entonces el axón hace contacto con esta espina de una dendrita. Por eso se llama espinodendrítica. Después tenemos sinapsis axodendrítica. ¿Cómo es? Axón con una dendrita, no con la espina, sino con el cuerpo de la dendrita, que sería este caso. Después tenemos el otro tipo de sinapsis, que es axo-axo-espinodendrítica. A ver, es el trabalenguas. ¿Quién me lo dice? ¿Axo-axo de qué es? Dos axones que hacen sinapsis. ¿En dónde? En la misma espina dendrítica. ¿Okay? Entre más sinapsis haya en esa neurona, se refuerza más la señal que quieras guardar. ¿Ok? Entonces, si una neurona recibe más señales de entrada, se va reforzando esa señal que uno quiera mantener en el cerebro o que quiera transmitir para que se genere el potencial de acción. ¿Alguna pregunta en cuanto a los tipos de sinapsis? Recuerden, la sinapsis, aquí la tenemos, es el contacto de un axón, la terminal de un axón, y este terminal de un axón lo que va a hacer es liberar el neurotransmisor. Si es una dopaminérgica, ¿qué va a estar liberando? Dopamina en esa terminal, y esta neurona se llama neurona presináptica. Esto que ustedes ven aquí se llama, o este espacio se llama sinapsis, y luego lo que ustedes ven aquí se llama neurona postsináptica, o músculo o glándula. ¿Ok? Entonces, ese es el espacio sináptico. Y el momento, o el besito, como le quieran decir, no, besito no, lo van a decir sinapsis, quiere decir que ahí hace contacto y puede liberar ciertas moléculas químicas, o en algunos tipos de neuronas hay una unión entre las dos células y se transmiten ciertos iones que pueden ser una sinapsis eléctrica, como la que vamos a ver aquí. Entonces tenemos los dos tipos de sinapsis eléctrico y sinapsis químico. El eléctrico quiere decir, es estas son las dos neuronas. ¿Qué observan? Que está como, eso que parece grapas, no son grapas, sino que son canales iónicos. Y entonces hay una conexión célula-célula o neurona-neurona. Y por esta conexión, todo lo que se encuentre aquí puede pasarse o puede transportarse a la otra célula. A este tipo de sinapsis se le llama, ¿cómo? Eléctrico. No, casi no sucede en los humanos, sucede más en otros mamíferos, pero esa es la unión sináptica eléctrica. La que sí sucede en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso central y periférico, tenemos la sináptica química. Ustedes aquí que observan que hay un espacio bastante comparado con el eléctrico, el otro está unido. Aquí podemos ver un espacio y vamos a observar, o van ustedes a aprender que tienen muchos elementos que tienen que estar presentes
para que se pueda llevar a cabo esta comunicación de neurona a neurona, músculo o glándula. Bien, la sinapsis eléctrica, como les había dicho, terminamos eléctrica y química y ya se van a dormir. Son poco frecuentes en humanos, lo podemos observar en retina cuando veamos ojo, mamíferos inferiores, une dos células por estas uniones estrechas. Hay varias proteínas involucradas en formar las uniones estrechas, pero tienen que formar esos canales. Estas proteínas se llaman conexinas y forman lo que son estos canales iónicos. No necesitan neurotransmisores, aquí no está ni dopamina, ni noradrenalina, ni acetilcolina, ni GABA, nada. Es un flujo de corriente eléctrica y la comunicación es extremadamente rápida. No quiere decir que la química no sea rápida, pero eso es un poquito más rápido. La química, bueno, aquí que tenemos, a diferencia del otro, hay un espacio y ese espacio sináptico es entre 200 o 40 nanómetros. Es bastante pequeño, pero aún así hay un espacio. Ese espacio se le llama hendidura sináptica. Y ese tipo de hendidura puede ser simétrica, quiere decir que tiene 10-10-10 o 20-20, o sea, está normal. O asimétrica, que hay mayor espacio en una que en otra. Bueno, esa puede ser asimétrica. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos una exocitosis regulada, porque se está mandando una señal regulada de cómo se van a liberar los neurotransmisores. Se une ese neurotransmisor, se une a ese receptor, involucra ciertas vesículas donde se encuentran los neurotransmisores y está bastante regulada. La próxima clase vamos a ver, ustedes pueden leer el lunes, nos toca. Lean, porque nomás tenemos una hora, así que lo tenemos que ver todo en una hora. ¿Cómo se lleva a cabo esa transmisión? ¿Quiénes están involucrados? Busquen sinapsis, química, para que pueda ser fluido y ustedes también puedan participar más. Bueno chicos, lo dejamos aquí. Espero que hayan hecho sinapsis, aprendido algo y nos vemos la próxima clase, si Dios quiere. No olviden su tarea porque si no, no van a poder contestar el examen. ¿Cuál es el papelito? Ese. Entrando son los papelitos. O sea, tú te estás sentando aquí a las 2 de la clase o 3. Ah, bueno, se están sentando a las 3 y a las 3 están haciendo su papelito. ¿Qué sigue después? ¿Y dónde es? No sé.